Bueno, espero ser claro. No son conceptos no son difíciles. Eh, lo que pasa es que están un poco apretados, ¿no? Estábamos hablando de la unidad, ¿no? Ahora profundizando el tema de la unidad. ¿M? Y antes, ¿qué habíamos hablado? Bueno, yo me gusta retomar lo último para acoplarnos, ¿no? Para que se manifieste la continuidad de lo que estamos hablando en el discurso. Habíamos hablado, por ejemplo, de San Pablo, de la carta a los cristianos de Éfeso, y donde él exhorta fuertemente, claro, a esforzarse en mantener la unidad, que es importantísimo. Quien atenta contra la unidad de la iglesia peca. Entonces, mantener la unidad, dice, del espíritu, porque es el espíritu que anima a la iglesia. Y dice con el vínculo de la paz, es decir, que no haya rencillas y contiendas entre nosotros. Y luego dice, aquello famoso de un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola la esperanza, de la vocación a la que habéis sido convocados, un Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios Padre de todos. Y bien, hemos hablado también de la diversidad. No hay hay unidad, pero eso no significa uniformidad. La gran riqueza de la iglesia es la gran diversidad, por ejemplo, los distintos carismas, las distintas espiritualidades, y todas riquísimas. Y algunos están llamados a ser jesuitas y otros carmelitas, y otros. Es la riqueza de la iglesia, que la da justamente el Espíritu Santo. Así que, y después creo que hemos comentado acerca de la misma moral, de los mismos sacramentos y de los vínculos, de la misma fe y sobre todo del amor, ¿no? El amor, pero amor como vínculo invisible, pero los otros son los visibles. Bien, no voy a repetir lo que dije, simplemente recordarlo. Hablamos también, creo, de la unidad de culto al final, ¿no? Que no la tenemos. Bueno, estamos viendo también el panorama, ¿no? Cuando uno compara todo esto que dice con la realidad, se da cuenta cuánto nos estamos apartando de esa realidad. Ahora, también decíamos la manifestación de esa fe, que se manifiesta en el culto, pero también se resume en lo esencial en el credo. En cuanto a la unidad del culto, también ha habido ruptura, no solo por la forma en que se celebra, sino porque se le dio a los conferencias episcopales la posibilidad de tener sus propios libros litúrgicos. Pero especialmente los sacramentos se da también la unidad. Y el principal y máximo sacramento es, sabemos, la Eucaristía. Ahora, lo digo porque, bueno, porque lo veo, porque me toca, porque voy por muchos países, conozco muchísimas realidades. Entonces, cuando uno ve cómo se comulga o cómo se celebra, no se puede hablar precisamente de unidad ni de catolicidad. ¿Por qué? Porque se impuso el modo protestante de comulgar, con las consecuencias lamentables, muy lamentables, de la cosificación de la Eucaristía. Se le ha hecho una cosa a la Eucaristía. Es impresionante cómo a través de esto se ha perdido la fe en la Eucaristía. Cuando uno les habla a las personas de que la Eucaristía es Jesucristo, con toda su humanidad y su divinidad, oculta, claro, lo miran a uno como, no sé, ¿qué está diciendo? ¿Qué se puede pedir cuando se celebra, digo, un culto que no manifiesta la fe? Bueno,
El otro sacramento mayor es el bautismo. Van como juntos. Después en la vida, en la práctica, es por supuesto la confesión penitencial y la Eucaristía, pero fundante es el bautismo y es la Eucaristía. El bautismo incorpora a los miembros a la Iglesia, el sacramento que nos confiere la dignidad de hijos de Dios. Porque la Eucaristía y el bautismo, claro, realizan la Iglesia, la fundan. Y la tradición ha interpretado unánimemente esa agua y esa sangre que emanan del costado abierto de Cristo crucificado y muerto, ya muerto, que ve San Juan y que atestigua además con fuerza, con vehemencia, que lo ha visto, que es el agua, el bautismo y la sangre de la Eucaristía. La Eucaristía es sacramento de unidad, es un signo de comunión eclesial. Por eso no es posible la intercomunión. Quizás algunos no hayan escuchado este término. ¿Qué es la intercomunión? Es cuando se comulgan, participan de la Eucaristía, pero además reciben la Eucaristía aquellos que no son que no son católicos. Eso no es posible. No puede haber comunión, dar la comunión sacramental cuando no hay comunión eclesial. Porque ese es justamente signo de unidad, de comunión eclesial. Cuando no hay comunión eclesial, por ejemplo, con luteranos, con anglicanos, qué sé yo, con calvinistas, no es posible que reciban la comunión sacramental con nosotros. En el caso de luteranos, ellos no tienen la Eucaristía o todos estos que mencioné, ni siquiera los anglicanos. El caso de los ortodoxos es diferente, porque aunque tampoco están en comunión eclesial con nosotros, no se debería poder comulgar, tanto sea o en las Eucaristías que se celebren, sea la católica para los ortodoxos o la ortodoxa para los católicos. Sin embargo, hay casos excepcionales que se han contemplado, que están permitidos, donde, por ejemplo, en un país o una región ortodoxa, donde no hay ninguna iglesia católica, se permite que los fieles católicos asistan a la Eucaristía, es decir, a la divina o sagrada o sacra o santa liturgia, así la llaman, lo que nosotros llamamos misa, que es lo mismo, y que puedan comulgar. Son casos excepcionales, también lo contrario es posible. Y eso se da mucho. Ortodoxos, donde no hay iglesia ortodoxa, van a la iglesia católica. Pero fijémonos que se trata de iglesias que se han separado, pero las iglesias ortodoxas, digo iglesias en plural porque no es una, sino en varias, porque cada una es diferente, es decir, son autocéfalas, cada uno tiene su patriarca, a veces no lo llaman patriarca, pero tiene su cabeza, por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa armenia, la iglesia ortodoxa copta, que es la de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una tiene su cabeza y a veces pujan entre ellas y tienen rivalidades. No hay una unidad, no hay una unidad. Han querido hacer un congreso pan-ortodoxo, pero tampoco fracasó. Bueno, entonces, de nuevo, ¿no? Es la unidad que se ha roto, la unidad que se ha roto. Ahora, bien, de todos modos, estas iglesias han conservado la sucesión apostólica, las ortodoxas, no fue interrumpida. Y la Eucaristía, y tanto la Eucaristía como los otros sacramentos se han mantenido, son válidos. La Eucaristía, hay un famoso adagio, dice, la Eucaristía hace a la Iglesia. Pero como apuntaba Henri de Lubac, pero también la Iglesia hace a la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay Iglesia y sin Iglesia no hay Eucaristía. En la Eucaristía está la unidad profunda de la Iglesia. Unidad también es la vida comunitaria, con su ministerio jerárquico, el obispo, los sacerdotes, los diáconos, los fieles. Otra cosa que lamentablemente se da, hablando de todo este tema de la comunión sacramental, que muchos fieles sensibles a todo lo que está ocurriendo, y sobre todo después de este virus, o no sé lo que sea,
Pero lo que pasó y lo que vino pasando en el 2020 se agudizó, que no les dejan comulgar católicamente. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a los lefebrianos, que no están tampoco en total comunión. Es una situación un poco rara, pero... Y bueno, lo hacen porque ahí pueden comulgar como debidamente. Hay que tener cuidado con todo esto, pero, en fin, la alternativa es la comunión espiritual. Bueno, aquí me detengo. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.